Razones del por qué no debemos de aceptar este tipo de migración. Primero que nada, yo no me considero una persona racista, sino una persona que veo la realidad que se aproxima en el futuro de México. Yo simplemente quiero expresar anónimamente mi opinión sobre este tema de las caravanas y tal vez tú cambies de opinión. Todos los mexicanos debemos de por lo menos pensar en estos puntos que voy a exponer. 1. Empleos con menos beneficios. Actualmente en Tijuana existe una tasa de desempleo relativamente baja, pues la mayoría de los mexicanos tenemos trabajos que, aunque no son bien pagados, tenemos muchos beneficios. Las empresas, para hacer que el trabajador les dure más, les dan bonos, horas extras, premios, posadas, eventos sociales, etc. Y esto sucede debido a que hay mucha demanda de personal. Esto se vería afectado si las empresas o lugares donde trabajamos ya tienen el personal que necesitan para realizar el trabajo, y de hecho ahora las cosas se voltearían, ya que los empleadores se darían el lujo de escoger mejor a su personal, al más calificado, al más movido, al más joven, al menos enfermo, etc. Los empleadores ya no verán necesario hacer gastos en estas cosas ni de motivar al empleado, e incluso ahora se pueden portar más exigentes. No habría flexibilidad alguna si tienes que ir a las juntas de tus hijos, ir al médico, llegar un poco tarde por el tráfico de la ciudad. No habría oportunidad de ganar más, pues al pedir un aumento simplemente verían la forma de que te salgas tú mismo de trabajo, por ejemplo dándote más presión laboral. Ellos simplemente contratarán a otra persona necesitada, pues el desempleo estará por las nubes. 2. El mito de que la economía crece. He escuchado a mucha gente decir que con la llegada de los migrantes las economías crecen, pero estoy en desacuerdo, ya que si bien esto puede darse en Estados Unidos, no creo que se pueda dar en México, porque la cantidad de dinero que recibe un americano es en algunos casos desproporcionada con lo que recibe el mexicano. Una persona trabajando en una maquila en México gana aproximadamente 1,300 pesos y un americano recibe hasta 5 veces o más que un mexicano, pues una persona que trabaja en una maquila en los Estados Unidos recibe aproximadamente $350, equivalentes actualmente a 6,300 pesos de acuerdo al tipo de cambio de 18 pesos por dólar. En Estados Unidos sí hay crecimiento de la economía, pues primeramente los empleadores no pueden hacer tranzas fiscalmente, pues todo se reporta correctamente al gobierno. Cuando el empleador se encuentra con mano de obra barata, obviamente le queda más dinero y puede gastar más en su país, y el gobierno le quita los impuestos correspondientes. En México eso es devastador, ya que la mano de obra barata hace que los salarios sean mucho más bajos y que menos alcance para comer, trayendo con esto más pobreza al país. Esta es la razón por la cual los estadounidenses están en contra de la migración a su país, por eso el pueblo eligió a Donald Trump y por eso ve soldados en sus fronteras, pues quieren seguir protegiendo ese pastel económico. 3. Violencia y delitos. Cuando la tasa de desempleo es grande, siempre hay problemas que llegan a la ciudad, pues las personas se ven necesitadas de dinero para darles de comer a sus familias y se ven forzadas a cometer delitos que van desde robos, asaltos hasta llegar a cometer homicidios, pues en la mente de muchas personas que se ven en estas circunstancias piensan, de que lloren mis hijos en mi casa, mejor que lloren en la tuya. Muchas personas de la caravana no serán empleadas por una cosa u otra y terminarán desesperados en las calles de Tijuana, donde es probable que se integren al crimen organizado incluso. Ya no podrás andar en la calle a gusto, ni dejar la casa sola o ir de vacaciones, pues el miedo de que te roben tu casa estará latente. 4. Sueño americano fallido. Estas personas vienen a Tijuana y a las fronteras de México, pues su intención principal es llegar a los Estados Unidos. Piensan que simplemente es llegar y cruzar, pero ahora más que nunca la frontera ha estado más protegida. El presidente de ese país está haciendo su trabajo, está protegiendo ese pastel económico que tienen, pues sabe que si deja entrar a todo Latinoamérica, finalmente va a terminar haciendo de su país otro Latinoamérica. Muchos vienen con la ilusión de pedir asilo, pero no todos califican. De hecho un 80% se va a regresar a su país o se quedarán en México.
El decir quiero una mejor vida para mí o para mis hijos, en mi país no hay empleo, la violencia en mi país es grave, quiero una mejor educación para mis hijos, quiero ganar más dinero, quiero conocer otro país, ninguna de todas estas razones son motivo para asilo en Estados Unidos. Gracias a nuestro presidente y autoridades que los dejaron pasar de estado en estado hasta desafortunadamente quedarse en Tijuana y la frontera. 5. Menos educación. Las personas que se quedaran en Tijuana y que van a ser demasiadas tendrán a sus hijos en escuelas en las cuales también van a competir por cupos y en muchas ocasiones terminando por hacer que muchos niños mexicanos no vayan a la escuela más cercana o de su preferencia, con esto llegará a haber niños que dejen de estudiar por faltas de cupos y pobreza. 6. Menos salud. Al haber más personas en la ciudad obviamente va a haber más personas enfermas en los hospitales y clínicas. Actualmente vas al IMSS y tardan mucho en atenderte porque hay demasiadas personas y ahora será peor, hasta para que seas atendido en el SIMI. Se gastarán más recursos de nuestros impuestos para atender a estas personas con vacunas y medicamentos. 7. Crisis humana. Debido a que existirá más pobreza habrá más personas viviendo en las calles de Tijuana, más familias mexicanas empobrecidas, menos educación, más sobrepoblación pues sumando a haitianos, centroamericanos disfrazados como chiapanecos, hondureños y los mexicanos deportados están orillando a este tipo de inestabilidad social en Tijuana. 8. Estimula a más caravanas. El aceptar este tipo de migración, el darles apoyo como buena comida, agua, lugar donde bañarse, darles albergues, dinero, asilo, ayuda, solo estimula a que más caravanas se vengan a México y a sus fronteras. Les estimula a ingresar a un país ilegalmente, haciendo y tratando a nuestros federales, personal de migración incluso hasta al crimen organizado como el hazme reír de todo el mundo, llegar con esos huevotes rompiendo cercos y tirando piedras a nuestras autoridades. Ver a los mexicanos como unos idiotas y exigiéndoles buena comida, amenazándonos de que son muchos y que les vale madre, aprovecharse del mexicano pacífico. Estas personas no hubieran llegado si los federales les hubieran disparado después de que ellos aventaron piedras. Los más beneficiados. 1. Negocios que necesitan mano de obra barata. Como ya se había mencionado anteriormente, los negocios pequeños y empresas que actualmente necesitan personal van a llenar sus vacantes y con esto dejar de bonos de contratación, bonos por durar tiempo, bonos por recomendar a alguien, bonos por no faltar al trabajo, rifas, posadas, eventos sociales, etc. Con esto se estarían ahorrando mucho dinero y habrá más producción, pues al escasear el trabajo se te puede obligar más y pagar menos ya que ahora los que tienen la demanda son ellos y no el personal. 2. Religiones. No es casualidad que las primeras instituciones en apoyar son las religiosas ya que éstas hacen un tipo de inversión en ellos pues con el tiempo también adquieren más miembros para estar sentados en sus sillas escuchando al cura o pastor y aportando dinero para Dios, también para servir como una fuerza política en tiempos de elecciones pues persuaden a sus miembros a votar por ciertos candidatos. 3. Personas que tienen negocios. Las personas que tienen negocios como, casas de renta, negocios pequeños, tiendas o supermercados, maquiladoras, personas que estén construyendo casas. Estas personas siempre tendrán albañiles baratos, personas que laven los trastes, tendrán inquilinos que paguen una cantidad mensual por vivir casi en cualquier casa y cobrando la cantidad que quieran, tendrán personal en abundancia y también tendrán más compradores. 4. Políticos. Muchos políticos, especialmente los de la izquierda siempre querrán acercarse a estas personas para tratar de crear un vínculo en sus mentes para cuando se tengan elecciones poder alcanzar la mayoría de votos con ellos. Los apoyan a cruzar los estados y a hacer los trámites para su estancia en el país de una forma corrupta y sin filtros para ver quién merece estar en el país y quiénes no por cuestiones de antecedentes penales en sus países. Simplemente quieren votos a su favor. Los más afectados.
Los más afectados frente a las caravanas son las personas que tienen menos estudios, menos educación, los más pobres. A los que menos les alcanza el dinero que ganan a la semana o quincena para alimentar a sus familias. México, debido a su corrupción en todo el país, hace que exista el trabajo informal, que son todos aquellos negocios que no aportan impuestos al gobierno pues no están registrados en muchos casos al Servicio de Administración Tributaria o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las personas migrantes, debido a que muchas veces no tienen documentos para trabajar en México, terminan yéndose a competir y a quitarles el empleo a muchos mexicanos que están trabajando informalmente. Muchas familias mexicanas se ven forzadas a irse al trabajo informal por necesidad, muchos ya están viejos y enfermos. Los trabajos que mayormente son informales y que se verían competidos por los migrantes serían, los puestos de dulces en la esquina, vender en la calle flanes, gelatinas, periódico, dar volantes, empaques de verduras, albañiles, chalanes de albañil, viene, el bonaicero, el paletero, taxistas, sobre ruedas, limpiavidrios, meseros, lavaplatos, trabajadores de aseo, lavatrastos, guardias de seguridad, limosneros, personas que llenan el tanque de gasolina, es decir, todos aquellos trabajos en los cuales a veces ni siquiera te piden documentos. Conclusión. La conclusión a la cual llegue es que mejor deberíamos callarnos los mexicanos, ya que no haremos nada al respecto pues somos miedosos, preferimos evadir cualquier conflicto o problemas, pensamos que Dios nos castigará, no actuaremos ante el flujo de migrantes, no tenemos apoyo legal ni ilegal pues ni los carteles están haciendo algo y los gobiernos no hacen nada por impedir estas caravanas y proteger su propia tierra, pues ellos son los menos afectados. Ni el ejército ni la marina, y lo peor de todo es que las personas más afectadas son las que más apoyo dan a las caravanas y son las que más dicen pobrecitos, déjenlos, no hacen mal a nadie, solo quieren trabajar, han sufrido mucho en su país, como si en México no existieran personas necesitadas. Esa es la razón por la que México siempre será México y Estados Unidos serán grandes. No es lo mismo tener una migración gradualmente y que la ciudad vaya acomodándose poco a poco a las necesidades a que llegue en caravanas de un momento a otro, pues de esta manera cualquier ciudad se ve afectada creando crisis humanitaria para la mayoría de los que residen en ella. Muchos siguen pensando que México es grande en territorio y que donde come uno comen tres, pero si esto sigue sucediendo de esta manera lo lamentaremos cuando veamos a nuestros nietos luchando por tener una vida digna en su propio país. Solo hacemos una marcha y después viene una calma tremenda, se nos olvida y seguimos aceptando a estos 30.000 y a los demás que lleguen hasta que nuestro México sea una Honduras, Venezuela o un El Salvador más en Latinoamérica. Esto no tiene nada que ver con racismo, simplemente es pensar en nuestro futuro como lo hacen los países de primer nivel. Espero equivocarme, amigos. Atentamente, un ciudadano mexicano tijuanense preocupado por la situación.